Por participar de la segunda audiencia pública. Vamos a dar comienzo formalmente, cumpliendo lo que prevé el reglamento. En primer lugar, escuchar a los funcionarios del área de economía que nos acompañan y que van a responder un poco los planteos que se hicieron en la primera audiencia pública. Me estoy refiriendo al secretario de Economía, al contador Cavalli, y al ingeniero Pablo Grigioni, director de Recursos Tributarios. Así que los escuchamos. Señora Presidenta, señores concejales, vecinos, buenas tardes. Bueno, voy a pasar entonces a dar respuesta a algunas de las preguntas que se manifestaron en la audiencia número 1 respecto a la tarifaria, ¿no? Al proyecto tarifario que se propone para el próximo año. En el cuadro que hemos puesto acá, responde la pregunta que nos hicieron respecto de cuántos inmuebles pagaban por mínimo, esto es en la tasa por servicio de propiedad, y cuántos inmuebles pagaban por valuación. Lo que hemos puesto acá lo hemos puesto clasificado por las zonas tarifarias que tiene la ciudad, dado que, como podrán observar, es bastante diferente dependiendo si se encuentra en la periferia o en la zona céntrica, ¿no? Acá hay que tener en cuenta que las cuestiones evaluativas tienen que ver con la antigüedad de los inmuebles, porque tiene una depreciación y por ende ahí va derecho al cálculo de la evaluación. Y el comportamiento no es el mismo dependiendo de la zona más vieja de Cosquín, la zona céntrica, y bueno, como tampoco lo es en las zonas periféricas, donde tenemos gran porcentaje de inmuebles baldíos. De todos modos, si lo totalizamos, nos da aproximadamente un 20-21%, es una aproximación de inmuebles que pagan por valuación respecto a lo que pagan por mínimos. Acá vamos a aclarar algunas otras cuestiones que se manifestaron respecto del proyecto de tarifaria y respecto sobre la tasa por servicio de la propiedad, referentes a cómo se evalúa y a cuánto en realidad sería el aumento, ¿no? Se ha manifestado que el aumento de aquellos inmuebles que paguen por valuación y no por mínimos iban a pagar el 43,6% que propone el proyecto en general para los mínimos, y a su vez eso impactaría con un 30% más que viene dado por la evaluación. Eso no es así, no hay un porcentaje acumulativo. De hecho, quien no paga por mínimos no es alcanzado por el porcentaje que se regula en los mínimos, sino por el porcentaje que incrementa el valor del inmueble. Nosotros hemos hecho el análisis respecto de las valuaciones que fueron publicadas por la provincia, porque acá hay que recordar que esto es muy importante, que nosotros no tomamos la evaluación fiscal que va a publicar la provincia para el año 2019, sino que vamos a tomar la vigente que tienen hoy, cosa que van a poder constatar en su celudón de rentas del año 2018. Esa va a ser la evaluación que nosotros vamos a tomar como base, y esa se ha modificado dependiendo, como les contaba, del año de la construcción, de la mejora, entre un 25, 26 y un 30%. No va a estar en promedio entre un 25 y un 30%. Eso va a ser lo que va a pagar de incremento interanual a aquellos que paguen por evaluación. El resto, el proyecto propone realizar una actualización del 43,6, que son los que van a pagar por mínimo, ¿no? No hay acumulación, ¿no? Sino que se explica si o es el 43,6 o el aumento que le dé la cuestión evaluativa. Después hay otra pregunta relacionada que es con la obra privada, y por ahí podemos ahondar un poco más en el tema de evaluación. Bien, la otra consulta que nos hicieron es referente a la contribución que inciden sobre las diversiones y espectáculos públicos, particularmente a los artículos referentes a bailes y peñas, que es los derechos que se cobran, y se manifestaba respecto de que, bueno, habían variado y el porcentaje que se cobra por las entradas, que en realidad no varió, pero respecto a instituciones, clubes o alguna otra institución, como pueden ser cooperativas y demás, que quisieran hacer un evento que sostiene sus actividades o que va para ayudar a alguna institución en particular, y que bueno, que como se fijaba en este tema de los artículos, bueno, esto está contemplado en la tarifaria y por supuesto en nuestro código tributario, que son las exenciones. Toda actividad que haga sin fines de lucro, yo ahí lo que he puesto es transcribir las exenciones que tiene ese código, no paga nada de los derechos, digamos, está excepto de pagar esos derechos. Incluso los cánones que se pagan de peñas, que no son relacionados con esto, pero tienen relación, también
tienen la posibilidad de aquellas instituciones que lo hagan para el funcionamiento de sus actividades y demás, tener un trato diferencial. Por último, la pregunta que nos hicieron respecto que está dentro del proceso tarifario tiene que ver con los derechos de obra que se cobran en la obra privada, cuando uno construye, los derechos que la municipalidad, digamos, cobra por el contralor de los planos y los temas de ejecución de obras, ¿no? de construcción. Y bueno, y la preocupación radicaba en que eran muy altos y que por ahí influían en que se decía construir en nuestra ciudad. Bueno, en el particular voy a hacer algún recuento de cuestiones que se hicieron respecto de esto, porque es un tema que se analizó en profundidad y que nosotros decidimos estudiar en el momento que inició la gestión, porque esto influye no solamente en el derecho que se cobra por la obra, sino influye en varios aspectos más, que voy a pasar a intentar explicar, digamos, de manera fácil, porque tiene unas cuestiones de licuota y demás que por ahí se complica, pero vamos a intentar explicarlo bien. A raíz de esto, de esta cuestión de no declarar la obra, la construcción, y que bueno, tiene que ver un poco con lo que nosotros venimos diciendo de tomar acciones para cambios culturales en todos los aspectos, y este es uno de ellos. Al iniciar la gestión se propuso una ordenanza, que es la 3564, donde se propuso una ventana de 6 meses para el régimen de blanqueo y saneamiento relacionado con la obra privada. Este proyecto lo que buscaba era justamente eso, no solamente darle un beneficio con un descuento en la presentación de los planos pertinentes, sino también concientizar, publicar y hacer posible que la mayoría de los contribuyentes que estaban en infracción puedan cumplir sin recibir una sanción, ya que consideramos que por ahí la municipalidad había estado ausente en muchas de las cuestiones de contralor y de mecanismo para que el contribuyente pudiera hacerlo. Lo que se tomó como cuestión, incluso para marcar una cuestión de justicia, incluso con aquellos que sí siguen los trámites, es tener el compromiso de, después de abierta esta ventana y publicado, y tratar de, incluso con los profesionales del área, que la gente, digamos, declarara sus inmuebles, no volver a abrir moratorias que permitieran, digamos, acceder a descuentos sobre aquellos contribuyentes que lo habían hecho en tiempo y forma o habían optado por entrar en esta ordenanza de planeamiento, de saneamiento. Esto además radicaba porque nosotros habíamos tomado algunas, al acceder a información del padrón de catastro de la municipalidad, de los porcentajes de edificado que teníamos, sobre todo en algunas zonas en las cuales habían tenido un alto crecimiento. Que eso también repercute en la equidad y la justicia entre el tributo de la tasa, ¿no? Porque muchos contribuyentes construían, no declaraban sus inmuebles y pagaban justamente sin declarar esa mejora, cuando otros contribuyentes lo hacían y tenían que contribuir en una mayor medida justamente por eso. Digamos, ese tipo de cuestiones, como esta norma que nos ayudó, necesitaba tener continuidad en el tiempo, y de hecho continúa hasta el presente. Se hicieron inversiones en infraestructura de datos, y posiblemente ha salido esta cuestión en la primera audiencia porque se ha hecho un trabajo sistemático y permanente respecto del relevamiento de obra e inspecciones, ayudado de estas herramientas y de la inversión que decidió la gestión a afrontar con respecto a esto, y que no solamente contribuye a los fines recaudatorios de la tasa, sino al ordenamiento territorial, ¿no? al poder de policía que debemos ejercer como municipalidad para que respeten los códigos de edificación que fueron planteados en cada uno de los barrios, y que se respete la construcción, sobre todo las infracciones en la construcción, que fue una cuestión que también creo que tenemos que hacer un cambio, ¿no? como contribuyentes, porque de hecho lo recibimos ahí en obras privadas, con los informes de obras privadas, lo que pasa con las construcciones cuando no intervienen profesionales, cuando se invaden zonas verdes y demás. Yo voy a pasar a explicar cómo se liquida este derecho, para dar un poquito más de claridad respecto de lo que se hizo y lo que se está haciendo y los cambios que tuvo, ¿no? Que
que lejos de ir en un derecho más pesado hacia el contribuyente, al revés, sino que ha habido cambios hacia abajo. En este cuadro lo que les voy a mostrar es básicamente lo que ha ido cambiando con la tarifaria. Nosotros hicimos un reordenamiento de estos coeficientes que cambiaron en el 2015 para el 2016. Y les voy a explicar básicamente de qué se trata esto. Esto son los derechos de obra, la aprobación de los derechos de obra. Cuando uno presenta un proyecto, o sea, una obra que va a construir y presenta el proyecto con un profesional que participa de la obra, la tarifaria preveía desde el 2006 una alícuota del 0,5 sobre el monto de obra, que yo les voy a explicar cómo se calcula, y la tarifaria de 2016, 17, 18 y propuesta para el 19 bajó esa alícuota del 0,4. Lo mismo pasó con el relevamiento, que es cuando uno presenta la obra, que ya cuando la concluyó, sin haberla presentado previamente. Entonces, como el espíritu de la norma y demás es fomentar el que uno presente la obra antes de construirla, y de hecho se rija sobre el código de edificación y tenga un profesional interviniente, va aumentando en la medida de que el que construye no cumple con la norma que se ha fijado. Por lo tanto, si presenta un relevamiento, antes era alcanzado por una alícuota del 1,5, ahora del 1, a partir del 2016, 17, 18, como les comentaba. Cuando el relevamiento no es presentado por el contribuyente, sino que es detectado por la municipalidad y en posterioridad es presentado por el contribuyente, la alícuota es mayor. Acá pasó lo mismo, del 2,5 pasó al 1,8. Y el relevamiento, que además, una vez que es detectado y presentado, tiene una infracción en el código de edificación, tiene una alícuota todavía mayor. Por eso, cuando ocurre que algún contribuyente diga que tuvo una tasa excesiva con el derecho de obra, habrá que analizar en qué caso se encuentra y el por qué. El fundamento de por qué cambian esta alícuota es justamente lo que les comentaba, digamos. Nosotros tenemos que ejercer ese poder policía, tenemos que ordenar, tenemos que tener un ordenamiento territorial, y la norma refleja eso, ¿no? Dependiendo de en qué circunstancias yo lo hago, digamos, y si estoy en infracción o no, o si lo hago en posterior a lo que me dice la norma, es la alícuota que pago. El monto de obra se calcula, digamos, con la cantidad de metros de la construcción y el valor del metro de la construcción. Fíjense que el valor del metro de la construcción, yo puse una comparativa para que vean el valor actual y el que se cobraba en el 2016, que aumentó solo el 25%. Esto es un valor de referencia que determina la provincia con los colegios profesionales. Hoy está en 8.729, muy lejos del monto real de obra del metro en nuestra localidad, ¿no? Que puede llegar a estar, no sé, más de 18.000 pesos posiblemente. De todo modo, este es el monto de obra con el cual, en definitiva, se cobra el porcentaje que yo les comentaba de derecho de obra. Y acá lo que yo puse para poner modo de ejemplificador, digamos, para que todos podamos tomar noción de en realidad cuál es el peso del derecho de obra sobre una construcción y qué tan caro es lo que nosotros proponemos o lo que propone la tarifaria. Y ahí propuse una vivienda de 100 metros cuadrados, más o menos una descripción del equivalente, son 2 dormitorios, una cocina, un comedor, un baño y una cochera, una vivienda tipo. El monto de obra calculado, el valor nuestro ahora actual, son 768.000. El valor real de la construcción supera ampliamente el millón, posiblemente más del 1,5 millones. Y si yo arranco la obra en blanco, digamos, presento los proyectos como debe ser, con profesional interviniente, presento los planos, le he calculado ahí el derecho, que sería 3.422 pesos, ¿no? Sobre una ejecución de obra de quizás más de 1,5 millones de pesos. Para que tengan idea de lo que es el costo que tiene realmente cumplir con la norma, cumplir con el código de edificación, porque de hecho lo va a hacer, y que tenga el contralor de la municipalidad, incluso en cuestiones básicas como son cumplir el código de edificación en el lugar donde voy a construir. El relevamiento declarado en forma espontánea, o sea, lo que les contaba yo, sin permiso y sin profesional a cargo, es alcanzado por otra alícuota. Por lo tanto, ese contribuyente que no cumplió y que lo hizo a posterioridad, va a pagar 7.262. De todos modos, sigue siendo un monto que siempre lo destaco comparado a la obra en sí. El relevamiento detectado por la municipalidad, aún la alícuota sube,
Y ahí por último el relevamiento, que es el peor de los casos, detectado por la municipalidad con una infracción equivalente a la cochera, pongamos, el cálculo que hice, invadiendo el espacio verde, digamos, 15.154 pesos, ¿no? De todos modos, fíjense lo que es el derecho respecto al valor de la ejecución de la obra, ¿no? Bien. Ahí, como para terminar, esta cuestión de obra privada, ¿sí? Esta cuestión de obra privada y los derechos es algo que se ha estudiado y que me parece que estamos bien enfocados, y creo que la oficina ha trabajado mucho desde que arrancó esta gestión en relevar y generar la cultura de que presentemos los planos. Por lo que yo cuando inicié les comenté, no solamente para nuestro desarrollo urbano, para el ordenamiento territorial, sino que además, como influye en nuestra tasa de la propiedad, para hacerlo más justo y equitativo, y que todos construyamos en la medida del inmueble que tenemos en cada barrio, ¿no? Bueno, con eso termino las preguntas que se hicieron en la primera audiencia, que eran inherentes al proyecto de tarifario propuesto para el 2019. Se lo dejo al contador para las cuestiones referentes al presupuesto. Buenas tardes. Bueno, yo voy a responder las consultas que habían quedado con respecto al presupuesto. Particularmente había una serie de consultas que se habían realizado con respecto al presupuesto de la Comisión Municipal de Folclore, con respecto al incremento de las partidas presupuestarias que iba a tener el presupuesto de la Comisión de este año con respecto a años anteriores. Cabe destacar que la Comisión, es decir, el festival, ha tenido utilidad desde el año 2016, una utilidad superior a 3 millones de pesos. El festival 2017 ha tenido una utilidad superior a 4 millones de pesos, y en el año 2018 el festival ha tenido una utilidad superior a los 5 millones de pesos. Dinero que se está destinando al pago de las deudas que tenía la Comisión al momento de asumir. Es decir, al momento de asumir en diciembre de 2015, la Comisión Municipal de Folclore tenía una deuda de alrededor de 12 millones de pesos. Entonces ese dinero de utilidades se asocia al pago de esas deudas y a la reconstrucción de la plaza. Por ejemplo, el plato giratorio no funcionaba, no giraba, para el primer festival se tuvo que reparar, los tablones que se tienen que reparar, las partes del techo que se tienen que reparar año tras año, y bueno, en sí el mantenimiento que tiene la plaza. Con respecto a los incrementos que tiene con respecto al año siguiente, es decir, los que esperamos para el Festival 2019, es un festival todavía más atractivo, es decir, una apuesta para tener un festival mayor, ¿sí? Que nos ponga en el lugar que nos tiene que poner respecto a lo que es el festival mayor de Latinoamérica, como es el Festival de Folclore. Se espera una mayor apuesta con lo que es, bueno, consulta puntual, había sido iluminación y la parte artística. Obviamente que se espera una puesta en escena mucho más fuerte, y se espera que el festival nos dé un mejor posicionamiento año tras año para recuperar ese piso o ese promedio histórico de visitantes que teníamos durante esa semana. Con respecto a la consulta de cuánto pagaba de agua la Municipalidad de Santa María, cabe recordar que en el año 2017 se firma un convenio de pago del agua con la Municipalidad de Santa María, reflejado en commodities, es decir, en valor de referencia de X cantidad de litros de gasoil grado número 3 que se debe pagar mensualmente. Este cumplimiento se vino haciendo todo lo que es el año 2017, y durante el año 2018 la Municipalidad de Santa María todavía no ha ingresado pagos con respecto al canon que tienen que abonar. A pesar de todas las gestiones que se han hecho, la Municipalidad de Santa María todavía no ha pagado durante el 2018 el agua que tiene que pagar. Con respecto al resto de las consultas que eran del presupuesto municipal, básicamente con respecto a los incrementos se pueden ver de una partida a la otra en base a la ejecución. Es decir, se ha tomado como proyectado la ejecución a agosto, que era el último ejercicio presentado al Consejo Deliberante aprobado por el Tribunal de Cuentas, y sobre ese se tomó la base de incremento para el año siguiente.
es decir, se anualizó y sobre eso se proyectó el incremento para el presupuesto 2019. Partidas que se reducen, por ejemplo, algunas partidas de capital que se consultaban, son partidas de capitales que obviamente una vez que se realiza la evaluación, la inversión inicial de capital, al año siguiente ya no es necesario tener que hacerlo, es decir, se hace una sola vez y es algo que se tenga que reponer algo que se haya roto. Con respecto al incremento de la partida de vigilancia que tiene el presupuesto municipal, hay que aclarar que este año el servicio de vigilancia, es decir, los adicionales de policía que se prestaron durante el mes de enero, es decir, durante el festival, eso se realizó con un convenio con la provincia, en el cual la provincia nos mandó los fondos para poder pagar esos mismos adicionales. Esos fondos ingresaron a la cuenta de la municipalidad y por consiguiente el gasto también está reflejado dentro de la municipalidad. Por eso era esa cuenta elevada y como es una operatoria que ya mantiene la provincia, esperamos que el año que viene se realizará de la misma forma, ¿no? Bueno, esas son las preguntas más o menos que pude anotar, ya que por ahí se había comentado que se iba a dejar una nota en el consejo, y bueno, no se dejó, y con respecto a los puntos que teníamos en claro, lo pudimos aclarar. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la lista de oradores. Vamos a recordar lo que prevé el reglamento. Se establece 5 minutos para cada orador, tanto sea institución o ciudadano que se haya inscrito para hacer uso de la palabra, y se podrá hacer uso de la palabra de manera oral, el secretario les va a ir acercando el micrófono, o a través de notas. Una cosa o la otra, no las dos modalidades para la misma persona. La primera persona que se ha inscrito es el señor Raúl Perea. Hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos reunidos vecinos y gobiernos para el tratamiento de la ley de leyes de un gobierno municipal, provincial o nacional, la ley de presupuesto. Estoy olvidando de marcar un detalle que me parece importante. Mira, me llama la atención la facilidad con la que los economistas transforman a las personas en números. ¿Cómo hacen para permanecer impasibles dando propuestas, encuestas y números que ponen a una persona u otra en estado de inclusión o exclusión? ¿Saben ellos que una coma a la derecha o a la izquierda, los efectos que producen en nosotros? Bueno, cuestiones de profesión será, ¿no? Como decía, estamos tratando la ley de presupuesto, que es la ley de leyes, que marca con toda claridad las políticas económicas y sociales que el gobierno municipal, en este caso, ha diseñado para el año 2019. La desinformación, la desidia, la resignación, el desconocimiento de poder ejercer nuestro derecho a participar en una construcción colectiva de esta ley, la vemos reflejada en la cantidad de vecinos participantes. 5 en la primera audiencia y ahora otros muy pocos. Esto marca un divorcio profundo, a mi entender, entre gobierno y gobernados. ¿Qué lectura hace de esto el gobierno? No lo sabemos. Pero produce una cierta tristeza ver esta situación que mucho no esperábamos. ¿Qué esperábamos de un espacio político que decía tener origen en el socialismo? Políticas sociales, claro, acciones sociales de inclusión, de igualdad, de reparación, de recuperación de derechos. Somos un pueblo cansado, nada de eso ha pasado. Somos un pueblo cansado, agotado, descreído, resignado, apagado,
sometidos por clases dirigentes neoliberales dispuestas a sacarnos y saquearnos hasta la última gota de nuestro esfuerzo y trabajo. Pero también seguimos siendo solidarios, generosos y dispuestos a comprar espejitos de colores. ¿Por qué digo esto? En el presupuesto el tema más importante para unos y otros es la famosa tarifaria, que en realidad es la caja recaudatoria de la municipalidad junto con la coparticipación y subsidios provinciales y nacionales que permiten el funcionamiento de la actividad municipal. Otro tema importante es el destino que se le da a ese dinero. No vuelve a la población en las necesidades que ésta tiene. En 2019, este gobierno se va con la mayor deuda que puede tener un gobierno con su pueblo, el agua potable. Con una red de agua corriente defectuosa y obsoleta, por la impericia, incapacidad, negligencia, desconocimiento de estos temas, de un funcionario nombrado por ser amigo del intendente, y en estas situaciones no se puede improvisar, tienen que ocupar esos lugares técnicos de primer nivel. Y si le sumamos la falta de control de gestión, que es el seguimiento de las obras en ejecución, más la aplicación de la autoridad del funcionario a través de sanciones y o persecución política a sus pares, a sus empleados, que intentan ayudarlo, pero un señor Pablo Caronti, se resiste a recibir ese asesoramiento de gente con mucha experiencia. Estamos ante un panorama grave. No hay presupuesto ni proyecto para el agua potable. Vamos por el agua potable, coscoínos. Reasignación de fondos y agua potable ya. Es alarmante la ausencia de una mirada política, tanto de oficialismo como de oposición, para trascender la coyuntura. El barco se hunde y nadie se le ocurre tomar medidas para evitar el naufragio. El hambre ya está entre nosotros. Compañeros, el hambre ya está entre nosotros. ¿Alguien puede permanecer impasible mientras la situación familiar se va decantando cotidianamente? Reforzar los cupos de los comedores escolares también es ya. Se impone una resignación de recursos urgentes en el presupuesto 2018. Estos 2 últimos meses del presupuesto 2018 tiene que haber resignación de recursos. Le pedimos redondear la idea por el tiempo, por favor. Gracias. Bien, no me queda tiempo para poner otros temas, pero exijo la reasignación de recursos en áreas muy sensibles como salud pública, acción social y salarios. Si esto a alguien le suena asistencialismo, les recuerdo que es obligación de los gobiernos asistir socialmente a toda persona considerada en actitud desventajosa, desprotegida o llamada necesitado. Bueno, a ver. Ya se ha excedido de su tiempo, por eso le bueno, pedía gracias, muy redondear la amable. idea. Bueno, reasignación de recursos ya. Tratemos de prevenir la crisis, que ya la tenemos entre nosotros. Evitemos el caos, la asignación de recursos a la salud pública, a la acción social, a los comedores populares. Y bueno, gracias por todo. Muchas gracias, señor Perea. El siguiente orador, el señor Luis Pekov. Buenas tardes. También para agradecer sinceramente y felicitar al Consejo Deliberante. Yo la semana pasada, por una cuestión de mi trabajo, estuve en Río Cuarto y no pude venir. Dejé una nota, la pregunta sería si la trataron en comisión, si se trató o no se trató, para leerla, porque... No, los oradores, como lo dije al principio, y lo digo ya para que nos quede para el resto de la sesión, se expresan o personalmente o por Bien. nota. Quien no asiste no se expresa, y en el caso de su nota no tenía firma ni tenía nada, entonces no se trató. Perfectamente.
con fecha de 14 de noviembre, señora Presidente, señoras y señores concejales, concejales del proyecto Cosquín especialmente. Venimos una vez más este mes de noviembre de 2018 a participar de la primera audiencia pública, esta es la segunda, pero era para la primera, para el tratamiento de la ordenanza tarifaria del presupuesto 2019. Antes de entrar en el tema específico, me permitiré hacer algunas breves apreciaciones respecto de que han transcurrido casi 3 años de este gobierno municipal del proyecto Cosquín, habiendo incumplido de manera casi total, con algunas de las propuestas de campaña 2015. Un tema incumplido ha sido el cuidado y la mejora de los 14 kilómetros del río Cosquín, en la cual a la fecha se encuentra en peores condiciones a las que ustedes la recibieron el 10 de diciembre de 2015. A decir verdad, una verdadera vergüenza el estado de nuestro río a 3 años de vuestra gestión, invirtiendo según sus dichos, digamos, de la niña Milena Farfán, cuando hablo, por ejemplo, en el plantado de 400 árboles autóctonos en las zonas ribereñas, los cuales en su mayoría, casi el 90%, se han secado por falta de regado, atención y mantenimiento. ¿Por qué digo esto en frente a una tarifaria y un presupuesto? Porque no hubo participación de parte de este gobierno, porque aquí podría el Consejo Deliberante, a través de todos los procedimientos, haber arreglado con el centro vecinal, ya sea de Villa Cumbre Azul o del Condado, para que ellos se hagan cargo del estacionamiento desde el puente del río San Francisco, cerca del ex peaje, hasta la subida del Puma con Ociuto. Con esa plata el centro vecinal hubiera podido comprar sin ninguna duda bordeadora, mantenimiento, conservación total del río, cosa que no se hizo, nada más que un corte de pasto. Lo digo porque ando en bicicleta casi todos los días que puedo. Otra propuesta de vuestra campaña ha sido la Carta Orgánica Municipal, proyecto que en 2015, 2016, 2017 vuestro gobierno del proyecto Cosquín impulsó con diversas reuniones en varias instituciones de nuestro pueblo con disertantes de elevado conocimiento en la materia. Señores concejales del proyecto Cosquín, ¿qué pasó con la Carta Orgánica Municipal para Cosquín? ¿Nos podrán dar una respuesta para segunda audiencia pública? No va a entrar, pero lo mismo, es incumplido. Otro tema es la obra pública. Acaban de hablar de la obra privada, pero de la obra pública no se habla porque no ha habido obra pública. Le voy a explicar por qué. Ya que la obra de red de gas natural domiciliaria y de adoquinado son obras por contribución de mejoras, y la obra pública ha brillado por su ausencia en estos 3 años, salvo el mantenimiento de algunos servicios. Acá hay que destacar, muy importante, yo en un momento me presenté en una audiencia en la compra de los vehículos, realmente muy importante. Eso significa una mala administración de los recursos, una falta de control en el gasto público municipal y por ende una falta de control en la gestión de procuración municipal, dentro de un esquema de nepotismo, y el amiguismo ha cooptado totalmente la estructura municipal, lo acaba de decir el amigo Perea, y a las pruebas me remito. Aquí acompaño una copia de un periódico de una fecha anterior que expresa con total claridad el nepotismo a que hago alusión en este párrafo junto a este gobierno. Está en la carpeta si alguno lo quiere ver. Ahora, dirigiendo mis palabras a partir de este preciso momento al secretario municipal de Hacienda, contador Cavalli, en noviembre de 2016 y en noviembre de 2017 verbalmente en estas audiencias públicas le solicitamos copia de las planillas de sueldo, haberes y jornales de todo el personal municipal, del departamento ejecutivo, del gabinete, de los cargos de jefatura superiores, del personal de planta, de los contratados, de los jornalizados, de los pasantes, de todos los asesores, del Consejo Deliberante, del Tribunal de Cuentas. Y en ningún caso el contador Cavalli nos hizo entrega como ciudadano y además como ciudadano cumplidor y muchos cumplidores. ¿Por qué digo esto? Estos que estamos acá somos clientes de la Coca-Cola, le pagamos una botella de Coca-Cola, Fanta o Sprite. Pero todos ustedes, los que están ahí adelante, son empleados nuestros. Entonces cuando pedimos la información y traemos las cosas desde las instituciones, nos tienen que responder y ahora les voy a explicar por qué. Ya que estoy totalmente al día en el tema de la propiedad de agua corriente de mis vehículos, les exijo que como corresponde tengan a bien en esta oportunidad copiarme en este CD virgen, que está en la carpeta que he dejado, ya la voy a ir a buscar y se lo voy a dar, que les entrego así evita los gastos, la planilla de sueldos y jornales de todo el personal enumerado al 30 de septiembre de 2018. Si esto no se hiciere, señor contador, dejo claramente establecido en esta audiencia pública y al frente de la señora y de los señores concejales el incumplimiento de su deber como funcionario público municipal. Por escrito se lo dejo. Todavía hay tiempo para pedir y tener esa información. Asimismo, debo destacar y acompaño copia de una nota que en este mismo pedido le realizamos oportunamente desde los centros vecinales a este Consejo Deliberante y la señora Presidenta,
nos respondió que debía remitirse tal pedido al Ejecutivo Municipal, situación que solicitamos nuevamente al señor Intendente o a quien corresponda del gabinete. Jamás tuvimos respuesta, ni yo ni las instituciones. La nota está de la concejal, de la Presidenta del Consejo, con la firma de la entonces secretaria, también hay. Para cerrar estos 5 minutos de exposición, dejo copia de la presente actuación, dejo un CD virgen y espero que en la segunda audiencia, será para la otra oportunidad próxima a realizarse, se me haga entrega formal de esta información, ya que el año 2019 es un año eminentemente electoral. Y esta información es de vital importancia, no solamente para los concejales, para el Ejecutivo, para todos los partidos políticos que el año que viene van a intervenir en la compulsa electoral. Porque acá no se hace obra pública porque se paga sueldos. Lo lamento si los señores empleados se ofenden, si los señores sindicalistas se ofenden, pero es así. No hay obra pública porque todo se va en sueldo y la paz social se mantiene. Los felicito. Le pedimos redondear que se excedido, por favor. Redondeo. Asimismo, señores concejales de Proyecto Cosquín, esto va para ustedes, sería muy importante que desde vuestras bancas dicten ordenanzas congelando de inmediato todas las vacantes municipales para que no haya designaciones de personal en lo que queda de la gestión. Muchas gracias. Muchas gracias. El tercer orador, David Lazo Molina, está 2 líneas más adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor secretario, presidente del Consejo Deliberante, concejales, vecinos y vecinas. En primer medida quisiera pedir que por favor se revea el tiempo de exposición en las audiencias públicas y se pueda utilizar los recursos informáticos para mejorar las condiciones de exposición de los vecinos. Muchas gracias. Voy a hablar principalmente en eje del presupuesto. El presupuesto en donde se encuentra la mayor inconsistencia del plan de obras para el año 2019. Este plan de obras prevé una ejecución de 55 millones de pesos. Se desarrolla en 3 hojas de una muy baja calidad técnica, por lo cual no se puede establecer con qué criterios se van dando prioridades a las obras de adoquinado, por ejemplo, particularmente para esa obra de adoquinado, pavimentación y cordón cuneta, se prevé el gasto de 22 millones de pesos. ¿Y cómo se financia esa obra?Esa obra está financiada por el ingreso por obras por las mejoras de obras, como decían recién los otros oradores, y ese ingreso se prevé en una recaudación total de 20 millones de pesos. O sea, del 90% de la obra de adoquinado, cordón cuneta y pavimentación está financiada en un 90% por el endeudamiento de los vecinos, ¿sí? En otro tema muy importante, en el plan de obras, para el agua potable se prevé un gasto de 6.200.000 pesos y se prevé una recaudación en cuanto a tasa para agua de 7.200.000 pesos. Es decir, que el propio presupuesto está admitiendo que va a subejecutar lo que tenemos para agua potable en 1 millón de pesos, que no sabemos en qué se va a invertir. Probablemente la explicación para ese 1 millón de pesos, que no sabemos a dónde se invierte, está en lo que se llama las compensaciones. Las compensaciones es una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo Municipal para reasignar fondos de un ítem a otro, disminuyendo el presupuesto de un ítem para aumentarlo en otro, ¿sí? Que se puede hacer a través de un decreto simple del intendente. En 2017 hubo numerosas compensaciones, y entre las compensaciones podemos... ¿cuáles fueron las áreas que más se realizaron compensaciones y quita de presupuesto? Tenemos en obra de agua potable, para la obra de agua potable hubo una reducción de 500.000 pesos, de 800.000 que se iban a ejecutar, se ejecutaron 300.000, para alumbrado público de 7 millones se le restaron 4 millones, el PALCOR, el programa alimentario, de 7.300.000 que manda la provincia, 2 millones se destinaron a compensaciones, y en el plan de emergencia alimentaria, 480.000 pesos que se preveían ejecutar, 200.000 se destinaron a compensaciones. ¿Y a dónde van estas compensaciones? Las compensaciones, entre las áreas que se encuentran, donde estos recursos se quitaron para esas ejecuciones, van viático y movilidad, cortesía y homenaje, gasto de imprenta y principalmente para publicidad. En el año en curso se preveía un gasto de 1.200.000 pesos en publicidad y llegamos gastados 5 millones y se hace a eso a través de las compensaciones, ¿sí?
Y remarcar que las compensaciones se sacan de fondos como el PAICOR, en un contexto nacional que en la crisis alimentaria, como decían, está presente, y a través del plan de emergencia alimentaria. ¿Sí? Por favor, que se garantice la ejecución completa, principalmente de esos fondos para el año 2019, en la que la OCDE, la UCA, hablan de crisis social severa. Por último, quisiera... me olvidaba, el contador nos respondió una de las preguntas que le hicimos en la audiencia pasada, en el tema referente al PAICOR. Para el presente año, de los 8 millones de pesos más o menos que la provincia destinó para el PAICOR, se ejecutó para partida alimentaria el 55%, y para el año 2019 se prevé una ejecución en partida alimentaria del 21%. ¿Sí? Todos los índices a nivel nacional hablan que el rubro alimentos es uno de los que más ha sido impactado por la inflación, y hasta septiembre están rondando el 32,4%, es decir, subejecutar nuevamente las partidas alimentarias prevé menor compra de alimentos para el programa del PAICOR. Por último, quisiera hacer referencia a la tarifaria. Nosotros como partido, tras el Partido Solidario, proponemos que se limite la actualización de la tasa de agua y la actualización de la tasa de los servicios de la propiedad en un límite de un 30%, nuevamente teniendo en cuenta el contexto nacional, y que las paritarias de la mayoría de los trabajadores no superaron el 20%. Y bueno, eso sería en general las observaciones. Por último, nuevamente remarcar que tanto al Consejo Deliberante y al gobierno que está en curso, que es una gestión socialista, que por favor la sensibilidad social se mantenga presente para el año 2019 y se garantice la ejecución de los fondos para inversión social. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Delante suyo está el siguiente orador, que es el señor Agustín Marcusi. Buenas tardes, señora Presidente, señores concejales, vecinos. Respecto del presupuesto 2019, solo diré que el monto fijado para el servicio de agua, 6 millones de pesos, alcanza solo para el mantenimiento. Es decir, que el intendente Musso va a terminar su mandato sin proveernos de agua potable, continuando así con esta gran estafa: cobrar agua corriente por agua potable. Pero en realidad, de lo que quiero hablar es de otro presupuesto, del presupuesto de cada uno de los vecinos de Cosquín, del presupuesto cada vez más pequeño, que ya no llega a fin de mes, producto de la política de terrorismo económico aplicada por los gobiernos nacional y provincial. Mientras uno, desde su inicio, ha devaluado el peso en un 400% y aumentado la inflación, que este año rondará el 50% promedio, con el agravante que ataca al consumo popular, con aumentos en los combustibles del 70% y en alimentos un 100%. El otro nos cobra la energía eléctrica más cara del país, y este gobierno municipal, que solo sabe aumentar tasas de servicios que no presta. En 3 años nos aumentaron entre un 300 y un 1000%, y los vecinos seguimos viendo que, lejos de mejorar, los servicios empeoran, como por ejemplo la recolección de los residuos sólidos urbanos, comúnmente llamada basura. Hasta los comerciantes han venido a pedir que cesen los aumentos porque no venden nada. ¿Y qué habrá pasado para que esto suceda? ¿Será que los coscoínos no tenemos más necesidades? ¿Que ya lo tenemos todo? ¿O será que de repente tomamos conciencia masiva de los males del consumismo? No, no es así. Dejamos de consumir porque las políticas económicas que nos imponen los muchachos radicales y el PRO nos quitaron el poder adquisitivo y la capacidad de ahorro. Hay un índice que en la Argentina lo dice todo, y es el consumo de carne vacuna. Hoy está por debajo de los valores del año 2001, previo a la crisis.
mientras hace 3 o 4 años el valor rondaba los 70 kilos por persona por año, hoy estamos en los 49 kilos. Se lo dijimos en la campaña electoral del 2015, nos respondieron que era la campaña del miedo. Lamentablemente teníamos razón. A todo esto, los muchachos justicialistas de Unión por Córdoba están en sintonía con esta economía neoliberal y nos matan con las tarifas de luz, gas e impuestos. Ni qué hablar de los socialistas de Cosquín, que no conformes con aumentarnos hasta un 1000%, hoy pretenden un 44% más. Señores concejales, vengo a llamarlos a la reflexión. Esta crisis provocada que vive el país ya la vivimos a fines de la década de 1990. Este gobierno municipal se parece bastante al del radical Walter Constanzo, en cuyo último año de gestión tuvo un récord negativo de recaudación. Solo el 17% de los contribuyentes pagó las tasas municipales. Hoy, la caída del poder adquisitivo de los vecinos reducirá drásticamente la recaudación y pondrá en serio riesgo la aplicación del presupuesto municipal. Por todo lo expuesto, porque los ciudadanos de Cosquín no soportamos más un solo aumento, y para evitar una disminución de la recaudación es que solicito a este Consejo Deliberante que al votar la ordenanza tarifaria rechacen en un todo la propuesta del Departamento Ejecutivo y el aumento de las tasas sea igual a cero. Cero aumento, porque esta situación ya no se aguanta más. Nada más. Muchas gracias. El señor Marcusi estaba anotado por Unidad Ciudadana, no lo mencioné al principio. El orador número 5, Torres Miret Danilo. Buenas tardes. Me dirijo a ustedes con el motivo de pedir la aprobación del presupuesto tarifario, con el cual se ha estado trabajando extensamente para brindar a los vecinos capacitados